Muy buenos días. Llegamos a ustedes con mucha expectativa, con un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Los saludamos y deseamos que se encuentren todos ustedes en sus hogares muy bien de salud. La palabra del Señor dice: bendito sea Dios el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Padre, encomendamos los próximos minutos al cuidado tuyo para que tu palabra salga y cumpla el efecto deseado por ti. Que nos abra los ojos, que redarguya nuestros corazones, que nos enseñe y nos capacite para vivir una vida para ti en obediencia a tu palabra. Señor, te damos gracias por las personas que nos escuchan. Bendecimos a cada una de ellas en cada una de las necesidades que están enfrentando. Y encomendamos, mi Dios, tu palabra al cuidado tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. De nuevo, buenos días. Confiamos la vida de ustedes en las manos de Dios y damos gracias porque nos da esta oportunidad de estar con ustedes en esta mañana. El título del mensaje es La raíz de la desobediencia, y vamos a continuar en la misma línea que hemos estado en las últimas semanas con el estudio de la segunda carta del apóstol Pedro. El pasaje para esta mañana en cuestión es capítulo 2, versículos del 12 al 19. Vivimos tiempos complicados y yo creo que usted está de acuerdo conmigo cuando digo eso. Las noticias por todos lados son pesimistas, historias deprimentes de sucesos, de eventos que ocurren alrededor del mundo. Y justo cuando nosotros pensamos que lo hemos visto todo, algo más ocurre que nos hace sacudir nuestra confianza y la debilita. La mayoría de las veces observamos con incredulidad lo que sucede y nos preguntamos por qué es que la maldad parece prevalecer. Y en el pasaje de esta mañana que está aquí frente a ustedes, ahí está la respuesta. Y la respuesta es bien sencilla para Pedro. Pedro describe en estos versículos la cruda realidad del corazón del hombre. Y lo que vemos no es nada halagador. En una palabra lo podemos resumir, y esa palabra es depravación. Pedro hace una descripción detallada y cruda de la depravación del corazón del hombre en estos versículos. Cada vez estoy más convencido que un creyente en Cristo sin discernimiento es un desastre ambulante. Es peligro andando. Es como un avión gigantesco tratando de aterrizar en medio de una densa neblina sin ninguna instrumentación. A usted no le gustaría estar adentro de ese avión. Muy peligroso. Nosotros los creyentes en Cristo nunca debemos de creer todo lo que escuchamos sin antes comprobarlo. Y eso es lo que Pedro nos va a decir. La respuesta cuando escuchamos es discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es la habilidad para detectar e identificar la verdad. Es la habilidad para ver por debajo de la superficie. Es la habilidad de reconocer el error cuando éste aparece. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, es una en donde el apóstol dedica todos esos versículos a gente que nosotros hemos venido mencionando como gente engañadora, gente falsa, maestros que enseñan herejías destructivas, escribe el apóstol Pedro, y
gente que está a la caza de cualquier persona que carece de discernimiento. Y Pedro describe a esta gente como de verdad son. Otro que hace lo mismo en el Nuevo Testamento con respecto a esta clase de gente es el apóstol Pablo. En Romanos 3, versículos 10 al 18, Pablo escribe acerca de estos maestros falsos, a estos engañadores. Y eso se lo dejo de tarea para usted, para que a lo largo de la semana lea ese pasaje bíblico de Romanos 3, escrito por el apóstol Pablo. Lo que pasa es que cuando Pablo habla de esta gente, de cómo es el corazón de esta gente, lo hace en un sentido general. Pero el apóstol Pedro nos da detalles. Lo dice de una manera más específica. Por eso es que la manera como él lo dice, hace de este pasaje de 2 de Pedro 2, del 12 al 19, uno de los pasajes menos placenteros en toda la Biblia. Porque lo que vemos en este pasaje, y le advierto, no es fácil de escuchar, es pura desfachatez, pura desvergüenza, una fealdad expuesta sin ningún amortiguador, de una manera cruda. Eso es lo que el apóstol Pedro nos escribe. Un pastor británico de la última parte del siglo XIX, John Henry Javet, dijo: lo que pensamos acerca de las cosas que son mayores, o sea, más importantes, determinará cómo hacemos las cosas que son menores. Cuando hablamos de cosas espirituales, la pregunta es: ¿cuáles son los primeros pensamientos que nosotros tenemos con respecto a Dios? Porque las huellas de esos pensamientos se encontrarán en la manera como vivimos, en la manera como nos relacionamos con la gente alrededor nuestro, las cosas que nos interesan, el control de nuestras emociones, la conducta en el hogar, con la familia. Toda la corrupción que nosotros vemos en este pasaje de 2 de Pedro 2 se remonta y tiene su base, su origen, en una inadecuada percepción de la persona de Jesucristo, de su santidad, de su soberanía y de su majestad. Por eso es que cuando el Señor no es algo mayor e importante y primordial para la vida del hombre, entonces lo que llega a ser importante en la mente de esa persona es lo que determina cómo va a ser y cómo se va a desenvolver en el resto de su vida. Por lo tanto, esta cita de este pastor británico hace mucho sentido. Capítulo 2 de Pedro es un capítulo acerca de apóstatas, es decir, maestros falsos, gente que parecen verdaderos pero no lo son una falsificación. Y yo he venido hablando a ustedes en las últimas 2 semanas de esto. Saque sus notas, refresque su mente. Esta gente de la cual el apóstol Pedro habla en el capítulo 2 es gente que se muestra muy atractivo a uno y gente que aparentemente tiene mucho carisma, pero en lo profundo de su corazón hay una gran maldad. La semana pasada habíamos dicho que Dios es un Dios de compasión y en su compasión nos rescata, pero Dios es también un Dios de juicio y en su juicio condena. Pero Dios no juzga masivamente a todos, mezclados todos juntos, pecadores y no pecadores. Dios no hace eso. Revise los pasajes, el mismo pasaje de 2 de Pedro 2, los versículos anteriores 5, 6 y 7, y usted se dará cuenta que Pedro separa a los justos, Dios separa a los justos y les demuestra compasión, y Dios separa a los injustos y les demuestra juicio. Le digo esto porque quizás
usted se siente inseguro e incierto acerca de su propia relación personal con el Dios viviente. Pero déjeme decirle que si usted conoce al Señor Jesucristo, usted está seguro, no tiene nada de qué sentirse incierto. Usted está dentro de la protección de Dios y Dios se asegurará que usted esté con Él por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios sabe rescatar al justo, así como que también sabe lidiar con los malvados en el día del juicio final. Bien, y es con esta clase, con los malvados que van a obtener su juicio en la segunda venida del Señor, es con esta gente con los cuales el apóstol Pedro emplea el resto de este capítulo 2, el estilo de vida de esta gente, cómo viven. Y nos vamos a dar cuenta que es un estilo de vida bien desagradable. Tan desagradable es el estilo de vida de esta gente que el propio apóstol Pedro dice que esta gente, su estilo es tan desagradable como lo es el hecho de que el perro vuelve a su propio vómito y un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Así es el estilo de vida de alguien que vive sin rendir cuentas a nadie. Pues bien, voy a dividir esta sección de Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, del 12 al 19 en 3 partes. Y no se asuste, lo voy a hacer de una manera rápida, breve, pero objetiva, de tal manera que usted se dé cuenta de lo que hay. 3 secciones, usted las puede ver aquí, tome sus notas. En la primera sección, versículos 12 al 14, Pedro escribe y dice que esta gente, los falsos maestros de los cuales él está hablando, lucen como gente bien impresionante, pero en el fondo son depravados. Eso es lo que dice en esos versículos. Luego, en la segunda parte de la sección, versículos 15, 16 y 17, dice que esta gente se extravió, se perdió. ¿Por qué? Porque se apartaron de la verdad, del camino correcto. Y la tercera sección, versículos 16, 17, 18 y 19, Pedro dice que esta gente prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos. Es decir, que prometen algo que ni ellos mismos tienen. Y usted sabe que usted no puede dar a alguien más algo que usted no tiene. Pues bien, examinemos ahora cada una de estas secciones paso por paso. Segunda de Pedro 2, 12 al 14 dice: pero esto, si ve, cuando usted ve esta palabra pero, ya enseguida usted se da cuenta que el escritor va a hablar de un contraste. Es decir, que va a hablar entre algo que acaba de mencionar y esto que va a mencionar. ¿Y qué es lo que Pedro acaba de mencionar? Eso es lo que vimos la semana pasada. Si usted lee su Biblia, que espero que la tenga usted abierta, se va a fijar que en el versículo 10 habla de aquellos que desprecian la autoridad. Está hablando de esos. Ahora va a ser el contraste. Por eso dice, pero estos, como queriendo decir, estos de los cuales voy a hablar ahora son peores de los que les acabo de hablar. Y tan peores son que Pedro dice, estos no entienden nada, son como animales irracionales que viven solo por instinto, son criaturas de instinto. Usted sabe cómo es el animal irracional. Y luego el apóstol Pedro empieza a describir un retrato desesperante del apetito animal que tiene esta gente, porque no estamos hablando de animales, estamos hablando de hombres, de gente, de humanos que tienen un apetito animal como animales irracionales que solo viven por instinto. Es decir, que Pedro está describiendo a gente que
permite que las pasiones de ellos los dominen por completo hasta que eventualmente ellos se autodestruyen. En el versículo 13 dice, en este versículo dice que perecerán en su perdición. Eso es una autodestrucción. Y el 13 dice que sufren por lo que han hecho sufrir a otros. Es decir, que reciben un mal equivalente a la paga por haber hecho lo malo. Dios es un Dios justo. Y hiciste esto, esta es tu paga. Es exactamente lo que el apóstol Pedro está diciendo. Luego en el versículo 14 dice, no pueden ver a una mujer sin desearla. No se cansan de pecar. Seducen a las almas débiles. Son expertos en la avaricia. Son gente maldita. Yo le advertí que estos versículos eran de los menos placenteros en toda la Biblia, por la manera cruda como el apóstol Pedro se expresa. En la mente de esta gente malvada solo hay un deseo. ¿Cuál es? Usted lo ve ahí, la lascivia. La lascivia por la mujer que ven sin ningún sentido de vergüenza ni de restricción. Son gente atrevida, son gente audaz, que acorralan a las mujeres, las urgen, las apresuran, las acosan y les proponen y no tienen ningún problema en hacerlo, porque ese es el estilo de vida de ellos y esa es la manera en que piensan. Así es como piensan en su mente. La palabra dice que son insaciables para el pecado, no se cansan de pecar. Todo encuentro que tienen lo ven como una oportunidad para pecar. Y luego dice que seducen a las almas débiles, es decir, que buscan a mujeres que no han sido apropiadamente entrenadas y no han sido bien enseñadas en la palabra de Dios. Mujeres que confunden en su ingenuidad, malinterpretan la lascivia de estos malvados por amor. Y es una pena, de verdad. Y es la realidad de lo que nosotros vemos en estos días. Más ahora que en los tiempos del apóstol Pedro, porque la maldad ha aumentado. Pues bien, Pedro continúa y en el versículo 14, en el mismo versículo dice que son expertos en la avaricia, es decir, que tienen el corazón ejercitado en ellos, usan técnicas altamente depuradas que han venido desarrollando en su larga práctica. Son maestros en sacar dinero de los bolsillos de la gente. Eso es experto en la avaricia. Y son gente mala, son hijos de maldición. Yo me preguntaba, ¿por qué es que son hijos de maldición? Pues eso lo dice en el siguiente sección, versículos 15, 16 y 17. Son gente malvada, son hijos de perdición porque se desviaron del camino recto, porque abandonaron el camino correcto. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué una persona que es educada, inteligente y tiene un buen trabajo escogería un estilo de vida así como el que Pedro acaba de describir y yo se lo acabo de leer? Y la respuesta es, de nuevo, ¿cuál es? Usted la sabe, porque se desviaron del camino recto. Por eso es que escogen eso. Ellos deliberada e intencionalmente escogen ese estilo de vida. Y luego Pedro utiliza una ilustración que es poco conocida por usted, quizás, porque es una ilustración de un hecho que sucedió en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Menciona a un profeta y el nombre del profeta es Balaán. Balaán era un profeta a sueldo. Hacía negocios con sus dones, con sus características, con sus atributos. Amaba al dinero e incitó al pueblo de Israel a pecar, a rebelarse contra Dios. Dios le hablaba, pero cuando Balaán recibía el mensaje de Dios, la lengua se le derretía por decir un mensaje diferente al que Dios le había dado,
con la intención de confundir al pueblo de Dios. Y todo con el propósito de ganar dinero haciendo el mal. Ese era el propósito de él, querer ganar dinero haciendo el mal. Y Pedro describe a este individuo como un loco. Fíjese usted, fue reprendido por su pecado. ¿Por quién? ¿Quién lo reprendió? Imagínese usted. Imagínense si este profeta Balaam no estaba loco. Pedro lo dice correctamente. Este hombre es un loco. Y todo el que tiene un estilo de vida así está pasando por un periodo temporal de locura, porque no hacen sentido las cosas que hacen. Fue reprendido este profeta malvado por su pecado. ¿Y quién lo reprende? No es Dios. Dios utiliza a una asna muda que le habló con voz humana y no lo dejó seguir con su locura. Ahora, dígame usted, si no estaba loco este hombre, que la asna le habla y el hombre se pone a entablar una conversación con la asna como que si estuviera hablando con otro ser humano. Imposible. Es como que usted vaya y al lado suyo comienza a caminar, mientras usted camina, al lado suyo se comienza a caminar un burro. Y el burro le habla y usted le responde como que si se tratara de un familiar suyo o de un amigo. No hace sentido, tiene que estar loco uno para entablar una conversación con un asna que le está hablando, no es cosa que pasa todos los días. Por eso es que Pedro dice que este hombre estaba loco. Y después de eso, Pedro utiliza 3 imágenes visuales para describir la verdad, la realidad de la vida, del estilo de vida que tienen esta gente. En primer lugar, dice que esta gente son como pozos sin agua. Imagínense, ¿para qué tiene usted un pozo si el pozo no va a tener agua? ¿Para qué quiere usted un manantial si el manantial va a estar seco? ¿Para qué usted quiere una fuente si la fuente no va a tener agua? Es como un oasis en el desierto. Usted está sediento, está en pleno calor insoportable del día y ve unas palmeras y ve un lago, pero cuando usted se acerca no hay nada. Es un oasis. Pues esta gente, ese es el estilo de vida, la realidad de la vida de ellos. Son oasis espirituales. No solamente que son pozos sin agua, sino que Pedro dice que son como neblina. ¿Sí ve? Cuando hay una tormenta, la tormenta no trae neblina. La tormenta trae consigo nubes espesas, bien cargadas de agua. Pero estos no eran nubes espesas. Pedro dice que eran neblina acompañada de mucho ruido. Es decir, que cuando hablan suenan como que están diciendo la verdad, pero lo que están diciendo son mentiras. Ellos suenan como que en realidad son auténticos, pero en realidad son gente vacía, que no tiene nada que ofrecer a nadie. Y no solamente eso, sino que Pedro dice que son gente que prometen libertad, pero la realidad es que son oscuridad en las tinieblas. Son gente ciega. ¿Cómo un ciego puede conducir a otro ciego? Y vaya, habráse visto. Imposible. Pero son astutos, porque el tema favorito de esta clase de gente es hablar de la libertad. Y como a la gente le encanta este tema de la libertad, de los derechos y de todo eso, es por eso que las masas lo siguen a esta gente. Pero prometen libertad, dice Pedro, cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Y luego el apóstol Pedro dice que dicen cosas altisonantes, pero son vacías. O sea que hablan utilizan un lenguaje depurado, un lenguaje que suena bien, que impresionan a la gente, utilizan palabras arrogantes, infladas, a tal punto que la gente que los oye viene a usted y le dice: oye, ¿has escuchado a fulano de tal? ¡Qué bien habla! Pero todo lo que dicen es puro ruido. Todo lo que dicen es bla, bla, bla. Son palabras absolutamente vacías. Vacías, no tienen significado, no tienen sustancia. No lo pueden consolar a usted, no le pueden dar un buen consejo, no pueden hacer nada absolutamente por usted. Así que lo que sí es que tienen una buena labia, son expertos en la manipulación y en la persuasión. Mis amados,
tengan cuidado tengan cuidado de esta clase de gente. Porque si usted está oyendo a un maestro que cuando habla es muy depurado, es muy pulido, y hay ausencia de vulnerabilidad en esa persona, entonces lo que se va a mostrar en esa persona es arrogancia y orgullo. Y esta gente no lo ama a usted. Esta gente lo va a abusar. Y para que eso no suceda, usted necesita lo que muchos creyentes carecen en el día de hoy: discernimiento. ¿Cómo lo obtiene? Vaya a la palabra de Dios, vaya al libro, compare, pregúntese usted mismo, ¿qué quiere decir esta persona con lo que dijo? Ponga atención, ponga cuidado en lo que dicen y luego compare con lo que Dios dice en su palabra. Siga lo que Dios dice en la palabra de Él. No siga lo que esta gente dice, especialmente si hay contradicción y no están bien alineadas. No hay cómo romperse la cabeza. El que tiene la prioridad es Dios, porque Dios sabe y esta gente no. Ahora usted dice, sí, pero ¿cómo lo hago? 3 consejos sencillos. Camine de cerca con Dios. Si usted quiere discernimiento, usted necesita caminar de cerca con Dios. ¿Qué significa caminar de cerca con Dios? Usted dice, si yo no lo veo, ¿cómo voy a caminar de cerca con Dios? Lo que le quiero decir, mi amado amigo, hermano que me escucha, es que ame al Señor con todo su corazón. No le digo que sea perfecto. Nadie es perfecto. Todos tenemos la mejor intención de vivir conforme a los preceptos y mandamientos del Señor, pero a la larga fallamos. Ocasionalmente lo hacemos y nos quedamos cortos de alcanzar el blanco, el objetivo que tiene Dios para nosotros. Pero ámelo al Señor. Usted sabe cuando ama al Señor. Ame al Señor con todo su corazón. Converse diariamente con Él en oración. Comuníquele sus miedos, sus temores, sus angustias, sus cargas, pero también sus esperanzas, lo que usted desea. Y manténganse en constante comunión con Él mediante momentos de alabanza y adoración. Así es como usted adquiere discernimiento. Segundo, escuche el consejo de Dios en su palabra. Si usted quiere discernimiento, usted necesita conocer la palabra de Dios. Y si quiere conocer la palabra de Dios, usted necesita tiempo, porque es imposible conocer la palabra de Dios si usted siempre está apurado. Usted necesita un tiempo calmado, un tiempo tranquilo, un tiempo en donde usted pueda abrir la Biblia, leerla tranquilamente, asimilar y digerir lo que está leyendo para entenderlo, para poder aplicarlo directamente a la vida suya. Tiene que hacer de la palabra de Dios su fuente de verdad. De esa manera usted va a acostumbrarse a alinearse con la gente que, como usted, hacen de la palabra su verdad. Y tercero y último es que ponga atención a las inquietudes de su corazón. Dios no nos habla con gritos. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Y nos habla a veces en la quietud de nuestros sueños o en la quietud durante el día. Y por lo general lo hace de una manera casi imperceptible. Por eso es que usted tiene que tener los oídos bien afinados para discernir la voz de Dios. Porque por lo general va a venir, pero va a ser a manera de un susurro. Y el Espíritu Santo le ayudará a usted a darse cuenta si cierta persona es confiable o no. Y si usted tiene cierta renuencia con respecto a cierta persona, le aconsejo que honre ese sentimiento y que se aguante, que aprenda a reconocer y a respetar esos momentos de restricción que el Espíritu Santo le está dando. Bien, mis amados, el propósito del apóstol Pedro hace 2000 años cuando escribió esta carta fue de abrir los ojos de sus lectores a los peligros que ellos se enfrentaban. Y el propósito del mismo pasaje hoy en día, en el siglo XXI, para usted, al margen de donde usted se encuentra, de dónde vive, qué ciudad, qué país, qué barrio, es el mismo, no ha cambiado. Es el de abrir nuestros ojos, los ojos suyos, a los peligros que nosotros diariamente estamos enfrentando. La pregunta es si la carta del apóstol Pedro, los versículos que hemos analizado,
cumplió su propósito esta mañana en usted. Le han abierto los ojos a usted. Solo usted puede responder esa pregunta. Incline su rostro para orar. Padre, gracias porque pacientemente caminas con nosotros a pesar de nuestros episodios de desobediencia. Siempre en tu misericordia nos has mostrado la verdad cuando nos hemos sentido o hemos sido tentados a ir tras el error. Tú, Señor, en tu gracia y en tu bondad nos has preservado las veces que nos hemos desviado del camino correcto. Señor, tú nos has enseñado el camino que debemos seguir. Ahora, Padre, danos discernimiento para mantenernos en el camino recto y protégenos, por favor, de enemigos ocultos. Ayúdanos a perseverar en la palabra tuya, a alinearnos con la verdad tuya, a obtener la perspicacia tuya para poder detectar que cuando lo que estamos oyendo no viene de ti. Ayúdanos a ejercitar los oídos espirituales para poder discernir la voz tuya en medio de tantas voces alrededor nuestro que luchan por captar nuestra atención. A lo largo de esta semana, mi Dios, danos un espíritu receptivo a tu voz y a tu palabra y un corazón noble con un espíritu limpio, Señor, para poder discernir y aplicar tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. Guárdanos la vida, presérvanos la vida, presérvanos la salud, protégenos de todo peligro, ayúdanos en toda situación, trae sanidad sobre las personas que la necesitan, trae calma, Señor, para todo aquel que está atribulado, trae consuelo al que está desanimado, trae esperanza, mi Dios. A lo largo de esta semana, ayúdanos a experimentar la presencia y la paz tuya en la vida nuestra, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Padre. Gracias te damos por hablarnos directamente a nuestro corazón, abrirnos el entendimiento y de tal manera que podamos aplicar directamente tu palabra a nuestras vidas. Recibe la gloria, la adoración y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos escuchado una vez más. Comparte el enlace y por favor lo esperamos el próximo domingo si el Señor lo permite. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Dios les bendiga.